Capítulo 50, Génesis capítulo 50, el último capítulo del libro de Génesis. Para los que llevan récord, comenzamos a predicar sobre Génesis en agosto del año 2015, o sea, del año pasado. Tenemos un año y tanto, un año y algunos meses, 2-3 meses, predicando sobre Génesis. Ya estamos llegando al último capítulo y por lo menos para mí ha sido una gran bendición. Parece mentira, muchas veces uno se refiere a lo largo de los años al libro de Génesis, pero nunca había predicado específicamente sobre el libro. Sí habíamos dado estudios bíblicos, pero no un conjunto de predicaciones. Y para mí ha sido de gran bendición. Yo espero que para ustedes también, ¿verdad? Que haya sido de bendición. ¿Alguien dice amén? Nadie. ¿Alguien? Pedrito, tú no. Bien, entonces Génesis capítulo 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre. Vamos a leer desde el 33 del 49 mejor, para estar en el contexto. Dice: cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí, yo voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente quedaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la tierra y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él para sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación, también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y hará llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Qué preciosa la palabra del Señor. Ustedes saben bien que el libro de Génesis es el libro de los principios,
De hecho, el primero de los mensajes se llamó de esa manera, los principios, ya hace más de un año. Es el principio de la creación que el Señor relata con detalles en este momento, la creación del propio hombre, inclusive de la raza humana, la creación de los animales, de todas las cosas que hay, de los astros, del celestes, etc. Es el libro de las primeras menciones en cuanto al primer pecado. Vemos también ahí el primer juicio de Dios sobre el hombre pecador. Vemos también la primera promesa de la redención del Señor, que está puesta ahí claramente en Génesis capítulo 3, versículo 15, de la simiente de la mujer vendría quien pisaría la cabeza de la serpiente. La primera promesa del Redentor. Es el libro de los principios, y los principios son muy importantes, pero también el Génesis completa, por así decirlo, el relato final de toda la era, de toda una etapa. Es muy interesante que luego viene el libro de Éxodo y no es una continuación exacta. Si leo Éxodo, ustedes pueden leerlo conmigo, capítulo primero, se van a dar cuenta de que parecería que es una continuación, pero sin embargo hay un periodo de 300 años entre el relato de Génesis y el relato de Éxodo. Vemos en Éxodo capítulo primero, el versículo 5, por ejemplo. Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y fíjense ese versículo 7. ¿Verdad? Como dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿De qué estamos hablando? Estamos diciendo simplemente el hecho de que este versículo 7 incluye un periodo larguísimo, un periodo en el cual la nación en Egipto, la nación de Israel, se formó, se fortaleció, se multiplicó. Y de 70 personas que entraron ya eran alrededor de 2,000 personas en el momento en que Moisés sale con ellos hacia la tierra prometida. Génesis se inicia con la creación, pero Génesis termina con un ataúd. Génesis comienza con la gloria de Dios manifestada, pero termina en el sepulcro. Interesantísimo eso. Génesis comienza con la eternidad, una vasta eternidad que nunca terminaría la vida del hombre, pero sin embargo termina con la temporalidad del hombre. Y murió Jacob, y luego dice, y murió José, y así vemos a lo largo de todo Génesis un anuncio permanente de funerales, de personas que fallecieron como consecuencia del pecado. Dios inicia su manifestación en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero al final, fíjense qué interesante, que termina con un hombre muerto, la muerte de José precisamente. Génesis se inicia con el resplandor del reino de los cielos, pero sin embargo termina en un sarcófago, en un cofre en el cual fue introducido José luego de su muerte. Un cofre o un ataúd en Egipto. Génesis es un libro de principios, pero también es un libro de finales. O sea, concluye una etapa. Es interesante que el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento aproximadamente también tiene un tiempo similar al que hay entre Génesis y Éxodo. Un tiempo similar de algunos 300 y tantos años. No quise ser muy preciso y averiguar mucho, pero es un periodo ciertamente extenso. Y comenzar bien siempre es muy importante, pero no en vano dice la Escritura que terminar bien posiblemente lo es mucho más. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8 dice que es mejor el final del negocio que el principio del negocio. Y me recuerda también al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, cuando estaba predicándole a Timoteo o escribiéndole a Timoteo, le decía lo siguiente: yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice, he guardado la fe. O sea, para Pablo no era tan importante lo que había pasado, sino el hecho de que él había llegado al final. Dice, ya el tiempo de mi partida está cercano, dice, he acabado, he terminado, pude terminar. Y antes de eso, él anunciaba en otras ocasiones diciendo, independientemente de lo que queda detrás, dice, me extiendo hacia lo que está delante. Dice, a llegar a la meta del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he dejado todo para ganar a Cristo. O sea, el apóstol Pablo tenía una meta, una visión muy clara, y era llegar al final, y llegar al final fiel, en fe, creyendo. El final muchas veces es más importante que el inicio. Si bien es importante comenzar bien, mucho más importante es terminar bien. ¿Cuántos comienzan y no terminan en cualquier aspecto que nosotros podamos enfocarlo en la vida del ser humano? El final de la vida de José no parece haber sido muy emocionante, cualquiera diría. Fíjense con qué sencillez el versículo 26 dice, y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Desde el momento en el cual
Jacob muere, que es prácticamente el final del relato de Génesis, ¿verdad? Hasta el momento en el cual José muere, pasan alrededor de 55, 60 años. O sea que todavía hay una parte de la vida de José que no está registrada en la Escritura, que el Señor no le interesó registrarla. Pero sin embargo nosotros podemos claramente deducir que José terminó bien. Él comenzó bien, siguió bien y acabó bien. Y lo vemos claramente en este capítulo 50. Por eso el título del mensaje de esta mañana es terminar bien. Es importante terminar bien. Génesis inició bien, luego el hombre metió la pata, pecó contra el Señor, dañamos todo, estamos viviendo las consecuencias de esta naturaleza caída por el pecado, pero lo importante es cómo terminemos cada uno de nosotros. Ojalá terminar como el apóstol Pablo y ojalá terminar como terminó José. Podemos decir que José terminó bien en primer lugar porque a pesar de las decepciones que él sufrió, sin embargo él conservó un corazón tierno y un corazón amoroso. ¿Cómo lo vemos esto? Fíjense que en el versículo primero, dice, luego del primer versículo del capítulo 50, dice que José se echó sobre el rostro de su padre en el momento que murió, dice, y lloró sobre él y lo besó. José se mantuvo siempre con un corazón llorón, era un llorón. Y cada vez que lloraba por ese sentimiento que le abarcaba totalmente y era consecuencia de su corazón noble y misericordioso. Lloraba cuando sus hermanos se presentaban delante de él, cuando confesaban su pecado, lloraba cuando veía el pesar. Y en este momento estaba llorando claramente frente al hecho de que su padre había muerto. Hay personas que privan en fuerte y que prefieren aguantarse, ¿verdad? Pero sin embargo lo sensato es dejar salir el duelo, las emociones y ser transparente. José se manifestó siempre muy transparente, dejando que su corazón se evidenciase delante de quien fuera en cada momento. José hizo precisamente lo que el Señor nos recomienda que hagamos en Proverbios. Dice que guardemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, dice, debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Y su corazón no se amargó, o sea, su corazón se mantuvo noble, su corazón se mantuvo tierno y amoroso. A pesar de todo lo que le pasó, no tuvo amarguras. Yo he conocido mucha gente amarga, cuyos corazones están tan endurecidos y tan amargados y tan resentidos, ¿verdad? Que sencillamente son incapaces de abrir su corazón a Cristo, porque primeramente tendrían que implorar ellos mismos por perdón para entonces ser aptos para perdonar. Y no lo van a hacer, no lo van a hacer, porque no comprenden el perdón, no comprenden el amor, no comprenden lo que es la ternura de un corazón que está ajeno a todo tipo de resentimiento y amargura. Pero José sí fue así. Fue una persona que terminó sus días sin ningún tipo de resentimiento. Terminó muy bien. Terminó muy bien también porque no se le fueron los humos a la cabeza. Terminó sin ningún tipo de engreimiento. Él supo utilizar la autoridad que tenía, sin lugar a duda, pero siempre que la utilizó, lo vemos a lo largo de todos los capítulos que hablan sobre él, lo utilizó para beneficio de otros. Nunca utilizó su autoridad para beneficio propio, sino para beneficio de otros. Es interesante, como en este caso dice el próximo versículo 2, que mandó a llamar a sus siervos los médicos. O sea, en la posición de autoridad que él tenía, los médicos, estamos hablando de aquellos que hacían los embalsamamientos, aquellos que realmente tenían una posición privilegiada porque eran considerados los científicos de entonces y los que se ocupaban de la salud del faraón y todas estas cosas, dice, los mandó a buscar y le dijo que embalsamaran a su padre. Siempre para otros y para otros y para otros. Tuvo autoridad, fue una autoridad absoluta y no se ve en ningún momento en las Sagradas Escrituras que él se ensoberbeciera como consecuencia de la autoridad que él tenía. La utilizó la autoridad, sí, pero solamente para beneficio de los demás. José terminó bien. José terminó bien, ¿ustedes saben por qué? Porque él llegó al punto tal en que logró ganarse, por así decirlo, el cariño y el respeto de todo el mundo. No solamente de su propia gente, no solamente de sus hermanos o de su padre o de los que crecieron dentro de la heredad de Jacob, en Gosén, sino que se ganó el cariño, el aprecio, el respeto aún de los egipcios. Aún de los egipcios. Y ustedes saben que los egipcios no querían saber nada de los hebreos. Al contrario, consideraban que era abominable juntarse con ellos. Eran una casta abominable completamente. Es cierto, José sabiamente se mantuvo en un territorio privilegiado con autorización del faraón en la tierra de Gosén, apartado del mundo, de lo que era el primer imperio del mundo en aquella época, de los egipcios. Pero, sin embargo,
Él logró, estando en el mismo corazón, en el mismo centro del gobierno de egipcio, él logró mantener y ganar el respeto y el cariño de todo el mundo. ¿Y cómo se revela eso? Bueno, lo vemos claro en el versículo 3. Dice que se cumplieron 40 días, los días de embalsamamiento de los cadáveres, y luego de eso dice que los egipcios lloraron a Jacob. Jacob, que apenas lo conocían. Jacob, que había llegado apenas 17 años antes y que se había mantenido completamente apartado, que llegó anciano a Egipto y todavía era parte de otra tribu y todavía se mantenía con vida. Pero sin embargo, el prestigio de José, el cariño que le tenían a él, se reflejó precisamente en el hecho de que a su padre le dieron honras fúnebres de estado. Algunos comentaristas dicen que al único que le daban un poquito más de días de duelo era al faraón, que le daban 72 días. O sea que fueron 2 días menos que lo que le dieron a faraón. Como dice aquí el versículo 3, dice, los lloraron los egipcios 70 días. Y es entendible eso perfectamente. Cuando una persona está en eminencia y un familiar cercano a esa persona en eminencia muere, pues entonces inmediatamente nosotros vemos que hay una gran cantidad de personas que van a los funerales, que van al entierro, al sepelio de esa persona. Y no lo hacen por causa del muerto. No lo hicieron por causa de Jacob, lo hicieron por causa de José, que era quien estaba en eminencia y quien tenía el cariño y el respeto de todos los egipcios. José terminó bien. José terminó bien porque él supo también estar bajo autoridad. En ningún momento comprometió su testimonio, pero sin embargo, él supo respetar la autoridad del faraón. Es interesante cómo él mantenía su distancia prudente de la casa de Faraón, y cuando regresa entonces, él en el versículo 4 al versículo 5, vemos que él le manda a decir a Faraón en su casa que él había hecho un compromiso delante de su padre y que por favor, que le rogaran a Faraón que por favor le diera el permiso para que él pudiera cumplir con la promesa que le había hecho su padre de irlo a enterrar en la tierra de Canaán. El Faraón, claro que le va a decir que sí. Claro que le va a decir que sí, pero fíjense la actitud. Dice, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis a oídos de Faraón. Fíjense qué actitud. Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos. Estamos hablando del segundo hombre en el poder en Egipcio. José supo estar bajo autoridad y esto no hizo que tuviera que comprometer de ninguna manera su testimonio. Se mantuvo como un hombre hebreo, ¿verdad? Se mantuvo como un hombre creyente en el Dios único y verdadero, pero sin embargo supo supeditarse a la autoridad del faraón. José terminó bien. Él terminó bien porque él se empeñó en honrar lo que había prometido y también lo consiguió, ¿verdad? Que pudo no haberlo conseguido eventualmente. De hecho, recuérdense que va a ser una actitud completamente distinta a lo que posteriormente vamos a ver cuando Moisés vaya donde Faraón y le diga, deja ir al pueblo, dice el Señor. Y no van a dejar ir a nadie, ¿verdad? Faraón se va a resistir a que el pueblo salga, pero en este caso es todo lo contrario. No solamente le da la autorización, sino que lo acompañan en gran número. Faraón le dijo, ve y sepulta a tu padre como él le dijo. La Escritura dice que nosotros los cristianos tenemos que tener un hablar solamente, una palabra. Pues sea vuestro hablar sí, sí, no. Lo que es más de esto, de mal procede. Él había empeñado su palabra y él se empeñó en honrar el juramento que le había hecho su padre. Él hubiera podido dejarlo a un lado eso. Ya papá murió, ya yo le dije que sí, ya está difunto, vamos a enterrarlo por aquí cerca. No. Él tenía que honrar aquello, y honrar la palabra que ponemos es algo que nosotros nos va a caracterizar y va a definir definitivamente cuál es el trayecto, el camino que nosotros estamos recorriendo. Él terminó bien, porque él se comprometió y se empeñó en honrar, sin lugar a duda, el juramento que había hecho, y lo consiguió. También podemos decir que José terminó bien, según vemos los versículos 7 y 8, porque él pudo conservar su identidad hebrea en todo momento delante de los egipcios. Fíjense que dicen los versículos 7 y 8 que subieron todos los siervos del faraón, los ancianos de la casa del faraón, dice todos los ancianos de la tierra de Egipto, y entonces dice el versículo 8, toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. En otras palabras, fueron 2 grupos de personas, ¿verdad? Los egipcios y los hebreos, bien diferenciados en todo momento. Él supo conservar su identidad. Esto es tan importante.
Muchas veces los jóvenes, cuando llega a una edad en la cual quieren parecerse a los demás, pues se avergüenza de dar testimonio de quiénes son, de quiénes son, a quiénes le pertenecen. Yo admiro cuando un joven, no importa el medio en que esté, no sé, sea delante de sus compañeros o de sus enamoradas o de quien sea, se plantea y dice: yo soy cristiano y estos son mis valores. José terminó bien, él mantuvo sus valores. José terminó bien porque él mantuvo su testimonio en todo momento, porque él mantuvo su identidad. Él era del Señor y se mantuvo de esa manera en todo momento delante del pueblo de Egipto. Hizo que lo respetaran. Dios permitió que le respetaran no solamente su fe, sino también su persona y su pueblo y su familia. Y todos ellos fueron honrados. Recuérdense cómo el mismo Faraón fue bendecido de parte de Jacob, en vez de ser Faraón quien bendijese a Jacob. O sea que Jacob apeló al Dios viviente, al Dios que los egipcios no conocían, para imponer su nombre sobre el Faraón. José terminó bien. Hemos dicho que terminó bien en primer lugar porque a pesar de las decepciones que sufrió, su corazón se mantuvo lejos de amargura. Su corazón siguió tierno y amoroso y lo va a manifestar en su llanto repetitivo una vez y otra vez. Terminó bien porque no se le fueron los humos a la cabeza, porque sin engreimiento supo utilizar la autoridad para beneficio de otros. Terminó bien también porque logró el cariño y el respeto de todo el mundo. Terminó bien también porque supo estar bajo la autoridad del faraón, las autoridades de las cuales dice el apóstol Pablo que nosotros debemos someternos a toda autoridad, ¿verdad? Y sin embargo eso lo hizo sin en ningún momento comprometer su testimonio. Él terminó bien también porque se empeñó en cumplir lo que había jurado a su padre y lo logró también, lo consiguió. Él terminó sus días bien, lo vemos nosotros también por el hecho de que él conservó su testimonio y su identidad como hebreo delante de los egipcios. No obstante, vivía como un egipcio y estaba casado con una egipcia y sus hijos teóricamente eran egipcios, aunque como bien sabemos ya Jacob los había reclamado para él. Y José se va a ocupar de que así sea. Vamos a verlo un poco más adelante. José terminó bien también, ¿saben por qué? Porque trajo honra a su progenitor. Hay un mandamiento con promesa que dice que si nosotros honramos a nuestros padres y nuestras madres, seremos bendecidos con una larga vida, ¿verdad? Y de hecho la vida de él no fue tan larga como la de Jacob, pero fue una vida longeva. No sabemos exactamente ahora qué tan longeva fue la vida de sus hermanos. Pero el hecho es que él trajo honra a su progenitor. Los egipcios se identificaron con José en su duelo, y los versículos que van del 9 hasta el versículo 11, nosotros vemos que fue tanta la gente que llegó un momento en que los cananeos que estaban allá dicen: oye, este es un duelo grande, un llanto grande el que tienen los egipcios. Porque como veían que todos iban allá, pensaron que eran egipcios todos, ¿verdad? No lo identificaron como dos grupos diferentes, y los cananeos, los que estaban en la tierra donde ellos fueron allá, pues se impresionaron. Dice que endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo duelo a su padre durante 7 días, que era el tiempo que duraba el duelo de los hebreos en la tierra de Canaán por su padre. O sea que tuvieron 70 días en Egipto. Después de eso salieron en un trayecto que no era cerca, ¿verdad? Y después de eso, en el lugar allá en la tierra de Canaán, durante 7 días hicieron un gran duelo con un gran llanto, y esto llegó a impresionar a aquellos que estaban en la tierra de Canaán. José terminó bien. Ustedes saben por qué. Porque a pesar de que él era poderoso y a pesar de que él era el hijo preferido de Jacob, sin lugar a dudas, acuérdense, aquel que le hizo una túnica de colores y aquel que precisamente levantó la envidia y los celos de sus hermanos, sin embargo, él nunca marcó distancias entre él y sus hermanos. Nunca, por así decirlo, se creyó que era superior. Él había tenido las visiones de que el Señor le había manifestado que su padre, su madre, sus hermanos, todos se inclinarían delante de él. Sucedió. O sea, sucedió. Realmente tuvieron que ir hasta Egipto y tuvieron que inclinarse delante de él. Pero a pesar de eso, se mantuvo humilde delante de sus hermanos. En ningún momento nosotros vemos en todas las escrituras que él se creyó que era más que los demás. Y es precisamente algo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer nosotros también. Porque nos advierte claramente en Mateo capítulo 21, versículo 2, que todo aquel que se enaltece será ¿qué? Humillado. Pero sin embargo, el que se humilla será enaltecido. O sea, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Él lo hizo y lo hizo bien. No marcó diferencia entre él y sus hermanos. También de eso,
Eso se manifiesta en el hecho de que los versículos 15 en adelante, del 15 al 17, evidencia que él tuvo siempre un corazón compasivo, limpio de amargura, de soberbio, ni en ningún momento deseó ningún tipo de retribución o venganza. No lo hizo. Tuvo su corazón limpiecito en todo momento. Fíjense qué interesante, que dice en el versículo 15, que viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Bueno, entonces se inventaron que Jacob le había mandado un mensajito, ¿no? Tenemos un mensajito para ti de parte, no había WhatsApp, entonces lo mandaron a decir, ¿no? Un mensajito de parte del viejo. Dice él que nos perdone, que sí, que hicimos mal. Los hermanos reconocieron su falta, estaban otra vez confesando su pecado delante de él. Estaban atemorizados porque pensaron, ¿qué cosa? Dijeron, bueno, ya el viejo no está de por medio, y como Jacob no está, ahora es el momento en el cual él puede vengarse de nosotros sin causarle herida al padre. No conocían a José, simplemente no conocían suficientemente a José. Él guardó su corazón limpio, compasivo, limpio de amargura, y en ningún momento pidió retribución, deseó retribución o venganza, todo lo contrario. Y es lo que el Señor dice que debemos hacer nosotros. ¿Qué nos dice en Mateo? Dice: si no perdonáis a los hombres, el mismo Cristo, si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial vuestras ofensas. O sea, el Señor nos manda a perdonar, y él tenía un corazón perdonador y siguió así, evidentemente. Lo vemos como por el hecho de que él tenía una perspectiva o un concepto correcto de Dios, y lo vemos claramente en el versículo 18, 19 y 20. Cuando los hermanos se postran delante de él y dice: aquí nosotros somos siervos tuyos, en otras palabras, hacemos lo que tú quieras, no nos tome en cuenta nuestra falta, no te vengues de nosotros, te servimos. La reacción de él fue tremenda. Versículo 19. ¿Todavía tienen sus Biblias ustedes? Dice versículo 19: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él tenía un concepto correcto de Dios, el cual no cambió. En primer lugar, él estaba completamente seguro de que Dios era uno y no era sustituible, no era reemplazable. ¿Acaso soy yo Dios? Dios es uno. Ningún ser humano puede abrogarse, tomarse la posición de Dios, el derecho de juicio que solamente le corresponde a Dios. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Pero al mismo tiempo está reconociendo la soberanía de Dios. Dios es el soberano, no lo soy yo. Su concepto de Dios estaba muy claro en el hecho de que Dios era insustituible y Él era el que tenía el control, el soberano de todas las cosas. Pero no solamente eso, sino que enfatiza también la bondad de Dios. Muchas veces nosotros vemos a Dios como aquel que está esperando que nosotros hagamos algo malo para darnos por la cabeza. Y no es así, Dios es bueno. Tenemos un Dios que es bueno, sumamente bueno, ¿verdad, Silfa? ¿Dónde está Silfa? ¿Verdad que es bueno? Amén. Un Dios que es bueno, sumamente bueno. Y Él lo dice de una manera muy clara acá, cuando dice: vosotros pensasteis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien. Pero no solamente bueno, sino también sabio. Lo encaminó a bien con el propósito de Él, de así bendecir y salvar a mucho pueblo. Y de hecho, así fue. Ya lo hemos visto nosotros anteriormente. Todo lo que le pasó a él, las experiencias de la vida de José, le enseñaron que Dios saca cosas buenas aún de las cosas malas. Esa es la realidad. Para aquellas personas que aman a Dios, todas las cosas vienen a bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Y era el resultado de unos 65 años que tenía en el momento José, cuando murió Jacob, y que ya había experimentado la gracia y la misericordia de Dios en muchas situaciones. Dios había producido algo bueno de la maldad de sus hermanos. Dios había producido algo bueno de la falsa acusación que le había hecho la mujer de Potifar a él. Dios había sacado algo bueno en el momento en el cual el copero se olvidó de la promesa que le hizo de hablarle a Faraón sobre él, que estaba en la cárcel. Y Dios utilizó algo bueno. Vinieron 7 años de hambruna y Dios utilizó eso también para bien. O sea, ciertamente Dios lo encaminó todo para bien. Y él tenía y conservó hasta el fin un concepto correcto del Dios en quien había creído, en el cual confiaba y el cual guiaba sus pasos y el cual estaba al lado de él en toda su vida. Y esto
es algo que realmente permite que nosotros podamos acercarnos al fin y acercarnos allá confiados y bien. Pero hay más cosas interesantes. ¿Por qué terminó bien él? Él terminó sus días bien. ¿Saben por qué? Porque él pudo reflejar el carácter de Cristo con su misericordia, con su bondad y con su magnanimidad. No solamente que no quería venganza, no solamente que no habría de desquitarse de sus hermanos, no solamente que no reclamaría, hay que hacerme justicia, hay que retribuirme el mal que me han dado. No, nada de eso. Sino que además de esto devolvería en misericordia, en gracia y en favor, con magnanimidad a sus hermanos. Fíjense en el versículo 21 cuando dice: ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Dice, y así que los consoló y les habló al corazón. Wow. Ellos llenos de aprensión se acercan a él y él les responde de esta manera. Los consoló ciertamente. Reflejó el carácter del Señor Jesucristo. Reflejó el carácter del Señor Jesucristo. A pesar de que todos los comentaristas los mencionan una vez y otra vez, y los predicadores prácticamente en la mayoría de sus mensajes lo refieren y lo parangonan. Sin embargo, la verdad es que si bien él pudo haber sido un tipo de Cristo, como bien dicen, en realidad más que ser un tipo de Cristo, para mí no hay nadie que se parezca a Cristo. Él fue un buen discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Fue alguien que actuó como el Señor Jesucristo actuaba, que tenía un corazón, como tenía David también, un corazón conforme al corazón de Dios. La Biblia dice en Efesios 4:32, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así como Dios nos perdonó a nosotros, así debemos nosotros perdonar. Ser misericordiosos, dar lo que no se merece a aquel que nos hizo daño. Él terminó bien porque reflejó el carácter de Cristo. Pero también hay una cosa muy interesante, y es que él terminó bien sus días porque él supo legar su fe a su descendencia. Yo no sé si ustedes se han puesto a reflexionar en esto. Los que están durmiéndose, que se despierten, porque esto es interesante, ¿verdad? Ustedes se han puesto a pensar que en aquella época no había Biblias. En aquella época no había escritura absolutamente. O sea que el relato que llega a Moisés llega precisamente a través de la cadena de los que en fe vivieron, creyeron y preservaron el legado espiritual que Dios les había dado. Entonces es muy interesante esta expresión. Hey, no me muevan el micrófono. Hey, el que está allá atrás, que no se le ponga la mano al micrófono. Fíjense, qué interesante, versículo 22, vayan conmigo allá. Dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y dice el versículo 23, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, ¿qué dice luego? Fueron criados en el patio de José. No, dice sobre las rodillas de José. Ustedes pueden ver el cuadro muy claramente. El abuelito, el bisabuelito, ¿verdad? Porque está hablando de sus nietos y de sus bisnietos, sentado con los niños acá, contándoles sus historias. ¿Verdad? Contándoles sus historias. Ustedes se imaginan en ese momento a José contando la historia del huerto del Edén, hablándole y contándole la historia de la serpiente, y sus nietos ahí, los hijos de Maquir y los hijos de Manasés y de Efraín, pendientes. El legado que tenían de la historia bíblica, aquello que vendría luego a escribir dirigido por el Espíritu Santo sobre yo no sé, sobre pieles, supongo, ¿verdad? Moisés. Interesante esto. Qué interesante esto. Fíjense, ¿cómo hubiera llegado la historia del diluvio? ¿Cómo hubieran sabido, verdad, los hebreos, y hubieran preservado la experiencia de Babel? ¿Cómo hubieran conocido las vivencias de Abraham cuando fue a Moriah llevando a su hijo para sacrificarlo en obediencia al Señor? ¿Cómo hubieran sabido y cómo hubiera llegado hasta nosotros la historia de la destrucción de Sodoma y las ciudades del sur por el juicio de Dios cayendo fuego del cielo? ¿Cómo hubiera llegado a nosotros? ¿Cómo hubiera sido si no nos hubiera legado Él a través de la historia que le contaba a sus nietos en sus piernas lo que le sucedió a Ismael y sus luchas
con su abuelo Isaac, cómo tuvo que Jacob lidiar con Labán y todas las maravillosas obras del Señor sobre Abraham, Isaac, Jacob y el mismo José. Se convirtió en una Biblia viviente. Él terminó bien porque él supo traspasar, legar la fe, la revelación de Dios a sus descendientes. Y esta expresión es preciosa, en sus piernas. Los sentó en sus piernas, les contó, compartió con ellos la fe que él tenía. Claro que terminó bien porque él pudo conservar hasta el fin de sus días su fe y su confianza en las promesas de Dios. Y así lo hace saber claramente a sus hermanos, porque los versículos 24 y 25 dice que él llamó a sus hermanos y ¿qué le dijo? Versículo 24: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y no solamente eso, sino que les hizo jurar diciéndoles: ciertamente os visitará, Dios ciertamente os visitará. Dice, ¿y qué le dice luego? Y haréis llevar de aquí mis huesos. O sea que él terminó bien también porque él pudo conservar hasta el fin de sus días la confianza en las promesas de Dios. Y es la gran diferencia que hay entre la muerte de un creyente y de un incrédulo. Que nosotros sí sabemos que hay después, no como los egipcios, que pensaban que un día se iban a levantar de entre los muertos o iban a pasar a una segunda vida y para eso necesitaban resguardar momificados sus cuerpos. Con una absoluta, por así decirlo, ignorancia en cuanto al conocimiento del verdadero Dios, adorando a las criaturas antes que el Creador, con una multiplicidad de divinidades. Pero José enfatizó su fe en Dios. Él enfatizó el hecho de que él sabía que como Dios había prometido, él terminaría regresando, haciendo regresar a todos, como él llevó a su padre para que lo esperasen allá y lo enterró en tierra de Canaán, que todos ellos habrían de regresar porque Dios lo había prometido. Así como el cristiano tiene la certeza de que cuando cierre los ojos aquí, como dijo el apóstol Pablo, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. A ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo, a encontrarnos con Él allá en gloria. Hermanos, José supo terminar bien. José supo terminar bien porque hasta el último momento la Escritura nos enseña que él supo escoger bien. Escogió amar a Dios, escogió obedecer a Dios, escogió, si fuera necesario, sufrir por Dios, escogió honrar a Dios. Él escogió creer en Dios. Él entregó su vida y aún su muerte a Dios. Qué interesante que José escogió ser colocado en un cofre, en un ataúd, en un sarcófago en egipcio. Él no pidió una pirámide ni un mausoleo. Muchos egipcios, tal vez de categoría inferior, lo hubieran deseado. Pero él quería estar en un sitio donde ciertamente pudieran ser sus huesos rescatados, retomados para ser llevados, como finalmente serían, a la tierra de Canaán. Él sabía que ese sarcófago, ese cofre, ese ataúd sería temporal, que él recibiría a su Señor, pero allá, donde él lo había determinado. Hebreos nos asegura que José terminó bien, ciertamente terminó bien. Terminó bien porque terminó en fe, terminó confiando en la promesa del Señor. Y la pregunta que yo le haría a todo el que me oye en esta mañana aquí es: ¿cómo vas a terminar tus días? ¿Lo vas a terminar como José? ¿Vas a confiar tu corazón, tu alma, tu vida, tu eternidad al Señor Jesucristo de una vez por todas y te vas a decidir a creer en aquel que tiene el poder para levantar de entre los muertos? Aquel que tiene el poder para darte hoy, en esta mañana aquí, vida eterna. ¿Vas a morir como un incrédulo o vas a morir como un creyente? Vas a esperar en el Señor. José terminó bien. Yo quisiera terminar mis días como José, en todos los sentidos. El apóstol Pablo decía, creo que el hermano Temi lo mencionaba hace poco. Se me fue el versículo. Habla de un mayor peso de gloria.
mayor peso de gloria. En la medida que iba pasando el tiempo, sentía más el peso de la gloria sobre él. Eso era lo que decía. Estoy parafraseando porque el versículo se me fue. Más excelente peso de gloria, decía el apóstol Pablo. En la medida que iba pasando los días, en la medida que él sabía que se acercaban los días de su muerte, él tenía esa conciencia de la gloria que le esperaba. Y ojalá nosotros poder terminar, y ojalá como José, caminar y vivir en la vida de fe que hizo de él un hombre excepcional y que glorificó al Señor durante su vida y aún proyectó para hacerlo después de su muerte. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado en Génesis, Padre. Oh Señor, permítenos, Padre, permítenos, Señor, terminar bien. Tal vez hay algunos que ni siquiera han comenzado, Señor. Pero, Padre, aquí en tu iglesia queremos pensar, Señor, que de alguna manera tú has obrado en cada corazón, Señor. Le has dado convicción de pecado, le has hecho entender la consecuencia del pecado y le has hecho entender también que en Jesucristo hay perdón y vida eterna. Que se trata de confiar, creer y depositar, Señor, nuestras vidas, nuestras almas en las manos de Él. Y si es así, Señor, entonces permite que cada uno de nosotros, Señor, no solamente hayamos comenzado bien, sino, Señor, que terminemos también bien. Que podamos, como el apóstol Pablo, decir: he acabado la carrera, y hacerlo con gozo, Señor, en el momento en que tú nos llames a tu presencia o que vengas a buscarnos. Gracias por esta mañana, Señor, y gracias por todas estas enseñanzas. Dirígeme, Padre, te ruego, porque todavía no estoy seguro, Señor, de qué libro comenzar, Señor, a tomar como referencia, Padre, como texto para la predicación que sigue la semana que viene, Señor. Y permite, Padre, que salgamos de aquí con tu bendición y con el propósito, Señor, de terminar nuestras vidas de manera tal que te glorifiquemos a ti y podamos ser un referente de fe para los que nos siguen, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.